enfermedades raras es que sean minoritarias, o sea, tampoco frecuentes, son muy desconocidas, hay poca investigación, hay poca información al respecto. Bueno, hay poco de todo. Igual que hay pocos pacientes que las padecen, hay pocos recursos y hay poco de todo. Y claro, preguntaréis, si sois tan científicos, también tendréis una definición más concreta que solo decir poco frecuente. Efectivamente, hay cifras y el concepto de raras es un concepto epidemiológico. Hay una frecuencia en la población que hace que a partir de cierto límite se considere que algo es enfermedad rara o no. Y esto es tan curioso como que varía según las políticas de cada país. Entonces tú puedes tener una enfermedad rara aquí, pero no en Estados Unidos, siendo la misma enfermedad. En Europa se considera que una enfermedad es rara si la padecen menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Es lo mismo que decir 1 por cada 2.000 personas. Ahí es donde empezamos a hablar de que esa enfermedad se puede considerar como una enfermedad rara, también llamadas minoritarias o de baja prevalencia. La prevalencia sería el término más exquisito, digamos. Muy bien, pues nada, tú puedes ser todo lo exquisito que quieras. Claro, entonces, para empezar, si esto fuera el precio justo, que los viejunos ya sabemos qué programa es, los concursantes habían pasado bastante de porcentaje, ¿no? Se han basado. Sí, sí. Y has aclarado, lo primero, no estamos hablando, o sea, una enfermedad rara no es una enfermedad nueva, como podría ser el virus del COVID, sino es una enfermedad que parece muy poca gente o un porcentaje muy pequeño de la población. Efectivamente. O sea, una de cada puede ser una enfermedad nueva, claro, muchas veces pasa que es tan poco frecuente que ni siquiera está caracterizada como tal, no existe un diagnóstico para los pacientes porque ni siquiera se sabe bien lo que tienen y hay muchas que, pues muchas tienen nombre propio, el síndrome de Dravet o de Progeria Hutchinson-Gilford, parece que me han dicho un nombre de una enfermedad. Bueno, que fue un sueco el que la descubrió y fue hace poco además. Y luego ya con el tiempo igual se hace un nombre más técnico. Pues esto es un tipo de progeria y ya se le pone un nombre más técnico. Al principio tiene un nombre propio de quien lo ha descubierto y ha definido esa enfermedad o ese síndrome. Y claro, es desconocido en ese momento porque ha habido poca oportunidad de llegar a una consulta médica. O sea que desconocido y que lo parece muy poca gente, ¿no? Sobre todo que lo parece muy poca gente. Pues que hay algunas que están ya muy estudiadas y se conocen mucho, pero aún así es muy difícil que se produzca porque se deben a causas genéticas que son muy poco habituales de que se den. Claro, entonces, al parecerlo tan poca gente, es muy... O sea, estamos hablando de que hay muy pocos casos y por lo tanto estudiarlas y encontrar, digamos, una terapia o un tratamiento es muy complicado, porque no tienes con qué comparar, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta que los científicos lo que necesitamos es información a raudales y necesitamos comparar. Mi jefe de la tesis siempre decía, la vida es comparación, hijo mío. Cuando yo me dejaba algún control en un experimento, parece que aquí hay cambios tal, y bueno, pero te faltan controles de esto, de lo otro, tal. Entonces, claro, si tú tienes un grupo de pacientes que son 3 pacientes, tienes que compararlos con un grupo de pacientes sanos y tienes que hacer una estadística para saber que los números que tú registras son significativos o son diferencias que se deben al azar, es dificilísimo. Pues los ensayos clínicos se hacen con miles de pacientes. Hacer un ensayo clínico con 10 pacientes de algunas enfermedades que hay diagnosticados 10 pacientes en toda España, pues claro, eso es dificilísimo y hay que hacer. Se puede hacer, pero cuesta muchísimo. ¿Y son terapias ad hoc, digamos? Es decir, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se sabe que es una enfermedad rara? ¿Y qué se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque, claro, es terreno desconocido, ¿no? Es terreno desconocido y lo que sucede es que el que haya poca gente afecta a toda la investigación, al diagnóstico, a que haya pocas estrategias al respecto. Y lo que es curioso es que la propia circunstancia de que una enfermedad sea rara, que es en base, como hemos dicho, a la frecuencia, cuando a lo mejor cambian las técnicas de detección o de diagnóstico, se produce la paradoja de que una enfermedad puede llegar a dejar de ser rara. A lo mejor los pocos casos que se detectaban, mejora mucho una técnica, se empieza a diagnosticar, digamos, sistemáticamente, como lo que se hace con la prueba del talón, que se hace a los bebés cuando nacen, ahí se detectan muchas enfermedades raras. Algunas de estas han pasado a detectarse tan fácilmente que ya se dan cuenta los clínicos que dicen, pues esto que creíamos que era raro en realidad es muy frecuente en la población. Entonces, pues deja de ser rara y empieza a ser más fácil a lo mejor investigarla. Muchas veces estas enfermedades se benefician muchísimo, no de que haya una terapia curativa, digamos,
o un tratamiento súper eficaz, sino que un caballo de batalla que está súper de actualidad ahora en este frente es el diagnóstico temprano. O sea, si tú consigues diagnosticarla de manera temprana, un montón de problemas que tiene la enfermedad porque no tiene cura y es progresiva en el tiempo, los vas a poder atajar, porque dices, ya desde el principio sé a lo que me enfrento y sé que a algunos pacientes les ha ido muy bien tal medicación. Pues si se la empiezas a dar cuando todavía es un niño, pues puedes darle una calidad de vida inmejorable comparado con empezar a dársela cuando tiene 30 años. Entonces, el tema de las enfermedades raras, ¿se trabaja más en el diagnóstico que en la terapia o las dos? No, en realidad se va trabajando a la vez, como claro, al definirlas por la prevalencia y por la frecuencia, digamos, en la población, te das cuenta que a nivel biológico, a nivel natural, no hay nada que tengan en común. O sea, una enfermedad rara puede ser un cáncer. De hecho, hay cánceres raros. Los cánceres infantiles son prácticamente todos raros. Es muy poco frecuente que haya un cáncer. Suele ser de origen genético muy concreto. Pues un cáncer raro infantil comparado con una epilepsia que se da en el adulto pero es muy poco frecuente, hay enfermedades musculares o cardiometabólicas, entre sí a nivel biológico no tienen nada en común. Pero a veces, investigando en unas, te das cuenta de que hay un tratamiento que puede ser beneficioso para otra enfermedad totalmente distinta. Entonces, cuando se trabaja en enfermedades raras, no se desaprovecha nada. Hay grupos de investigación muy centrados en un tratamiento concreto que a lo mejor ven ahí que hay un futuro, pero al mismo tiempo habrá otros grupos que estarán trabajando en diagnóstico o el mismo grupo pues nunca va a dejar de perder el punto de vista de que un diagnóstico temprano puede ser mucho más útil que el propio tratamiento. Entonces digamos que vamos un poquito trabajando en muchos frentes, pero esto es algo típico de la investigación que la gente no sabe. Es que vamos investigando 1000 caminos a la vez, no nos sale una cosa y tiramos por otro lado, de repente sale una pista y dices, uy, pues no se me había ocurrido que esto podía servir para el diagnóstico, pues voy a tirar por ese lado, aunque yo lo que quería era hacer un tratamiento. Eso siempre está a la orden del día. Realmente, hasta tal punto, esto ha sido un problema que se ha hecho una legislación específica y un tipo de normativa a nivel europeo, que es la regulación de los medicamentos huérfanos. Estas enfermedades a veces se les conoce como huérfanas, lo cual a veces lleva a error porque hay enfermedades huérfanas que se llaman así porque están olvidadas o desatendidas, pero no porque sean de baja frecuencia. Entonces, se ha hecho una regulación de medicamentos huérfanos que es precisamente para dar incentivos a las farmacéuticas que normalmente no investigan en este tipo de desarrollos porque no tiene un retorno económico. Pero hay que entender que los investigadores no investigamos por ganar dinero, investigamos por solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, nosotros podemos tener muchísimo interés en desarrollar una terapia o una curación o lo que sea sin pensar lo que puede costar o no. Cada vez lo pensamos más porque tenemos que ser realistas y cada vez estamos más en contacto con la industria para decir, vale, esta investigación que hago tiene una posible aplicación y tiene una cierta viabilidad. Pero es verdad que no es nuestra prioridad es saber si algo. Nosotros queremos responder preguntas y buscar soluciones. Y luego ya hay quien tiene que ver la aplicación. Y ahí es donde llegaba el momento en que las farmacéuticas decían, está fenomenal esto, pero yo para curar a 3 personas, lo siento en el alma, pero no, me cuesta más lo que voy a invertir a nivel de ensayos, de materias primas, de investigación, para lo que voy a retornar. Entonces, con la legislación de los medicamentos huérfanos, se dan incentivos a las compañías farmacéuticas para compensarlas y decir, bueno, pues se dan más ventajas para las patentes, para que duren más años. Se limita a lo mejor algunos pasos burocráticos más enrevesados, pues se hacen más ligeros, ese tipo de cosas. Y está dando resultados a ese tipo de incentivos porque al final se consigue que haya medicamentos, como decía Fernando, para la gente que padece estas enfermedades? Pues hay casos de éxito mucho más claros que otros, no son muchísimos, y lo que sí que se produce y se ha podido constatar ahora que ya lleva pues como 20 años esta legislación en marcha, porque esto empezó con el cambio de milenio más o menos, es que cuanto más se ha ido conociendo toda esta normativa de los medicamentos huérfanos, ha ido aumentando progresivamente cada año de manera muy perceptiva, claramente significativa, el número de medicamentos que son designados como medicamento huérfano. Pero obtener la designación no significa que el medicamento ya esté listo para salir al mercado. Obtener la designación, digamos que es algo que tú solicitas a nivel teórico. O sea, yo creo que este medicamento, y tengo estas evidencias de que puede llegar a ser beneficioso para una patología minoritaria. Entonces te ponen la etiqueta, vale, pues esto es huérfano. Puedes desarrollarlo y puedes beneficiarte de estos. Y lo que se da es que hay muchas designaciones de medicamentos huérfanos, pero en proporción muy pocos medicamentos huérfanos que realmente lleguen al mercado y a la clínica a ponerse en marcha.
pero cada vez, poquito a poco, cada vez hay más. Y bajo tu experiencia, ¿crees que cada vez es más accesible? A ver, ¿cómo te lo pregunto? Gente que padece enfermedades raras, ¿crees que tú has conocido casos que hayan encontrado en el que el mercado ya les ofrece medicamentos o terapias ya investigadas y ya probadas? ¿O no? ¿Eso cuando te detectan una enfermedad rara, lo normal es que tengas que usar investigación y pasar un calvario? No sé. Lamentablemente, lo normal es que sea una auténtica odisea, un calvario. De hecho, los pacientes y los médicos utilizan el término odisea diagnóstica. O sea, solo el hecho de que detecten y diagnostiquen con precisión lo que tienes ya es una odisea. A veces el promedio de diagnóstico de enfermedades raras es como de 3-5 años, de ir de especialista en especialista hasta que por fin alguien le pone nombre a lo tuyo. Eso para empezar. Entonces todo es muy complicado en ese sentido. Pero sí que hay algunos casos que hemos visto de primera mano. En nuestro grupo investigamos, y yo he estudiado durante muchos años en mi etapa postdoctoral, un tipo de epilepsia infantil muy rara, que es la enfermedad de la FORA, que es rara en plan de un paciente por cada 1.000.000 de habitantes, es la estimación. ¿Y cómo se llega a estudiar eso? ¿Cómo acabas estudiando eso si le aparece uno de cada 1.000.000 de habitantes? La verdad es que es una buena pregunta. Son enfermedades... por favor. No, es que son enfermedades... Claro, es curioso porque a nivel biológico muchas de ellas son muy curiosas y muy interesantes. Y claro, es lo que tiene la ciencia, ¿no? Cuando algo destaca aunque sea poco frecuente, pero es muy curioso, muy extraño, enseguida pues reclama la atención, ¿no? Esta enfermedad la descubrió, además, un científico español, Gonzalo Rodríguez Lafora, en 1911, nada menos. Y claro, como hallazgo clínico era interesante. Un joven con epilepsia que padece una neurodegeneración muy rápida y fallece, y al analizar el tejido cerebral post-mortem, pues se ve que tiene en las neuronas una especie de acumulación rara. O sea, era algo tan raro que reclamó la atención, se publicaron artículos y a raíz de eso, aunque hay pocos casos, siempre reclaman la atención y eso hace que se cree, digamos, un cierto interés, lo cual hace que cada vez pues se vaya visibilizando más ese tipo de enfermedades. O sea, es una pregunta muy legítima, ¿cómo si hay tan pocos casos reclama tu atención? Pero es que a nivel médico son casos tan excepcionales que reclaman la atención, entonces se da cuenta uno de que es muy poco frecuente, de verdad, pero que sí que hay algún caso más por ahí.